Y atención, escándalo en Ecuador. Acusaciones de manipulación en el CNE por parte del legislador electo Patricio Carrillo. A un día de que la asambleísta electa Yajaira Urresta asuma su cargo en la Asamblea Nacional, ha presentado acciones legales contra Patricio Carrillo, otro legislador electo, con el objetivo de evitar su posesión debido a un impedimento legal. El conflicto surge a raíz de la destitución de Patricio Carrillo por la anterior Asamblea Nacional, lo que, según Urresta, lo inhabilita para ejercer un cargo público. De que se va a vulnerar dos derechos constitucionales para 18 millones de ecuatorianos. El primero, que es el derecho vulnerado de elegir y ser elegido, y el segundo, que es la seguridad jurídica. Ustedes se van a preguntar, pero si él es o quiere ser candidato o quiere ser asambleísta y ser elegido, a él se le vulneraría este derecho. Pues no, señores de los medios de comunicación. El bien superior son 18 millones de ecuatorianos, en donde cada uno de los candidatos tenemos que estar habilitados para ser candidatos y posibles autoridades nacionales. El 24 de agosto, el Ministerio de Trabajo le entrega de manera formal al señor Patricio Carrillo su inhabilidad para ser funcionario público. Aún así, él sigue apelando porque desea ser asambleísta. Además, en cuanto a la seguridad jurídica, ustedes saben que las leyes se tienen que cumplir como lo estipula la Constitución. La Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado donde la máxima autoridad da que el Pleno sea en rigurosidad quien otorgue las fiscalizaciones políticas. La fiscalización en contra del señor Patricio Carrillo por tres causales fundamentales en su juicio es por no haber cumplido sus funciones. Incumplimiento de funciones en junio 2022, incumplimiento de funciones caso María Belén Bernal, incumplimiento de funciones en la gestión de su ministerio en contra de la Policía Nacional e incumplimiento de funciones en el funcionamiento de la Seguridad Nacional y cárceles. Estas causales hicieron que 105 votos en el Pleno de la Asamblea lo censuren. Por lo tanto, el día de hoy, tanto las medidas cautelares como la acción de protección se presentará para que el contencioso electoral, la CNE y obviamente el juez de primera instancia brinden favorable en contra del señor Patricio Carrillo y él no sea asambleísta y no le entreguen las credenciales como tal. Estoy abierta a cualquier... El anuncio de Yajaira Urresta se produce en medio de una intensa lucha por la conformación de la nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Y Carrillo ha acusado a través de una entrevista en Notimundo al Día que desde el Consejo Nacional Electoral se estaría manipulando esta mayoría para mantener su cargo. Patricio Carrillo fue destituido por la Asamblea Nacional en un proceso altamente polémico, lo que, según Urresta, lo hace inelegible para asumir su cargo como asambleísta. Bueno, cuando atrasaron justamente porque nosotros tenemos la sospecha que en el tribunal, que en el Consejo Nacional Electoral se está creando la nueva mayoría para la Asamblea. Por eso es que retrasaron. En el Consejo Nacional Electoral. Por eso es que está buscando los 6 y 7 escaños. Indiscutiblemente que están actuando de manera política. Por conservar un cargo, una función de consejero, están coexistiendo con la ilegalidad. Por eso nos han llamado a nuevas elecciones en el exterior. Sin sentido. Y por eso han hecho todo lo que han hecho desde el inicio. Pero esa es una especulación. Esa es una especulación, pero nosotros iremos al llamamiento a juicio político para poder plantear ya las verdades en estas instancias. La controversia se ha intensificado en las últimas semanas debido a las acusaciones de Carrillo sobre presuntas maniobras en el Consejo Nacional Electoral para mantener su posición en la Asamblea. El legislador electo ha denunciado públicamente que se estaría conformando una nueva mayoría desde esta entidad con el propósito de garantizar su investidura, alegando una supuesta injerencia en la voluntad popular. En conclusión, se espera que el proceso legal se resuelva rápidamente, pero mientras tanto, la incertidumbre persiste
en torno a la asunción de Patricio Carrillo como asambleísta y su participación en la toma de decisiones en la Asamblea Nacional. La sociedad ecuatoriana estará atenta a los desarrollos de este caso, que plantea cuestiones fundamentales sobre la integridad del proceso electoral y la aplicación de la ley en el país. Ecuador, obstrucción para el debate en una universidad, sacar a la gente que estaba allí. El rector de la institución habría cerrado las puertas a un foro académico sobre plagio y justicia. Aumentan las sospechas de corrupción y censura en el ámbito educativo ecuatoriano. La organización Acción Jurídica Popular ha levantado la voz al denunciar que el rector de la Universidad de Posgrado de la IAEN supuestamente cerró las puertas al evento Foro Universidad y Justicia entre el plagio y la impericia. Este hecho ha avivado el debate sobre la transparencia y libertad académica en el país. Miremos. Lamento informarles que este evento debe suspenderse debido a una orden de desalojo que hemos recibido minutos antes de que inicie por parte de las autoridades del IAEN. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Lorena Pavón. Lorena Pavón. Una disculpa, pero tenemos autorización. Por favor, háganos llegar por escrito, por favor, la solicitud. Porque... No tienen autorización. La doctora Joana Espín ya está al tanto, el doctor Diego Pérez también. Entonces, lo que les solicitamos es, por favor, que salgan las personas porque la seguridad va a proceder a cerrar las puertas. Ok, vamos a revisar el tema de la autorización entonces, porque nosotros tenemos en este momento invitados y tendríamos que explicarles la situación. Denos por lo menos unos 15 minutos para solucionar esto. El tiempo que sea menos posible, por favor. Como le digo, Joana Espín está al tanto de esto, el doctor Diego Pérez también, y seguridad tiene ya la disposición de cerrar el aula inmediatamente. Entonces, por favor, les pedimos que nos colaboren y que salgan lo más pronto posible. La señora Lorena Pavón, vocera del rector del IAEN, al enterarse de que este es un evento de carácter crítico de análisis social, ha decidido desalojarnos inmediatamente, según sus palabras, vía telefónica, tras tener las autorizaciones requeridas y tras incluso haberse entregado el local con todos los equipos que se encuentran. Es un día triste, una tarde triste, incluso siendo grabados por la seguridad del IAEN, que en este momento está esperando para que todos salgamos y seamos desalojados. Nos advirtió la señora Pavón que la seguridad vendría por nosotros y nos desalojábamos inmediatamente. No queríamos cerrar esto sin antes explicarles. Priscila Schettini, figura prominente del debate académico, afirmó que el rector de la Universidad Andina del Ecuador habría expresado dudas sobre el desarrollo de dicho evento, basando sus argumentos en chismes de Twitter. Estos comentarios han alimentado la preocupación sobre la posible influencia en redes sociales de decisiones académicas importantes. Los estudiantes de la academia que se han preocupado por lo que vivimos en el país, por el tema del plagio, gracias por esa invitación a Acción Jurídica Popular. Cuando en su oficio señalaban quién podría ser la persona más adecuada para esta ponencia, nosotros sin dudarlo elegimos a la doctora, la PhD Angélica Porras, por toda la trayectoria académica, el prestigio que ella goza, la lucha social que ella ha hecho. Ella considera que siempre la justicia tiene que estar del lado del pueblo. Y es por eso que ella, con el trabajo que han hecho muchos de nuestros compañeros del colectivo, queríamos explicar de manera académica qué es lo que ha sucedido en el Ecuador. Y es una pena que teniendo autorización, que les hayan autorizado a estas estudiantes, a este foro académico, nos hayan quitado esta posibilidad de que las personas a nivel público puedan conocer qué es robar las ideas de otras personas, lo grave que es la deshonestidad académica, lo grave que es perseguir por denunciar, porque simples ciudadanos de a pie hemos denunciado algo que es lógico y que está mal hecho como un plagio. No podemos quedarnos callados y tener un ejemplo como el rector del IAEN, que te cierra las puertas, que su sueldo está pagado
por los mismos ciudadanos porque son fondos públicos y te cierran las puertas. Que haya rectores de las universidades, también inclusive de la propia Andina, de la Universidad Andina, que vengan a escribir por chismes de Twitter a los compañeros que por qué están haciendo este evento. ¿Por qué hacen el evento? Porque los estudiantes están preocupados, porque las siguientes generaciones no quieren cometer plagios, como lo ha hecho la fiscal general del Estado. Y es una pena que realmente nos quieran sacar con guardias privados, que llegan aquí, que ya están muchos más, nos quieran desalojar de un evento académico. Yo solo quiero decirles, primero agradecer, aquí estaba también el PhD Álvaro Vélez, que él es víctima de plagio, alguien también le plagió a él, iba a comentar su experiencia desde Colombia. Está aquí el profesor PhD Raúl Moncada, profesor de la Universidad Central del Ecuador, donde se inventaron las impericias. Y es que además el expresidente Rafael Correa no se quedó atrás y se sumó al coro de críticas, alegando en un tuit que por defender a una fiscal corrupta e incompetente cada vez cae más bajo la Universidad Ecuatoriana. Correa también calificó lo sucedido en el IAEN como una muestra de la corruptela generalizada y señaló al rector de la universidad de censurar eventos académicos. Por su parte, Acción Jurídica Popular presentó pruebas que respaldan sus alegatos, incluyendo el acta de entrega-recepción del auditorio que habría sido autorizado, el audio de una llamada relacionada y evidenciada sobre la seguridad que habría desalojado a los participantes del foro. La controversia ha llevado a muchos a cuestionar la independencia de las instituciones académicas en el país. Se ha especulado si la fiscal Diana Salazar podría haber tenido algún grado de influencia en la decisión del rector, aunque no se ha confirmado ninguna vinculación directa. En resumen, el evento tenía como propósito generar un espacio de debate y reflexión sobre temas de justicia y la posible incidencia del plagio en el ámbito académico, por lo que el cierre del mismo ha levantado sospechas sobre la posible intención de silenciar voces críticas. Hasta el momento, la Universidad de Posgrado IAEN no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. La comunidad académica y la sociedad ecuatoriana esperan respuestas claras sobre la situación, así como garantías de que la libertad de expresión y el debate académico sean respetados en el futuro. Ya basta, país. ¿Hasta cuándo? La indignación generalizada contra Daniel Noboa por comentarios contra médicos sigue en pie. El candidato, respaldado por Guillermo Lasso y patrocinado por Lenín Moreno, enfrenta fuertes críticas por sus declaraciones. Un médico se ha alzado en respuesta y vamos a verlo. Quiero dar mi opinión como médico ecuatoriano sobre las declaraciones que emitió el candidato a la presidencia, Daniel Noboa. Habló sobre los sindicatos de doctores. Por Dios, ¿en qué cabeza de una persona cabe, por su desconocimiento, emitir ese criterio? En el Ecuador no existen sindicatos de doctores. Se refirió a la clase médica como vagos y mafiosos, que no queremos dar un turno para que el paciente sea atendido y que damos turnos en 3 a 6 meses. A todos los doctores que quieran verdaderamente trabajar y atender. Hoy en día es una mafia, el sindicato de doctores, hoy en día es una mafia, el sindicato de doctores, hoy en día es una mafia, el sindicato de doctores. Y de esa manera no hay suficientes doctores para atender a la gente. Le dice, bueno, no va a buscar un turno y dicen, vengan 3 meses. ¡Qué barbaridad! En verdad, da mucha pena. Y le recuerdo algo, señor candidato. Su mamá también es doctora. Eso quiere decir que tu mamá también entra dentro de ese saco. Tanto desconocimiento suyo hacia el Sistema Nacional de Salud, hacia el Ministerio de Salud Pública, desconocimiento de su estructura organizacional y de su modelo de gestión, al decir que los médicos son los encargados de dar los turnos, cuando la falta de profesionales, tanto médicos generales, médicos residentes, médicos especialistas, la falta o el recorte presupuestario que se hizo en la salud
afectó grandemente que los hospitales tengan la medicina, los dispositivos médicos a la mano y el pueblo se sienta bien atendido y que se preste un servicio de calidad. Recordamos que esa falta o ese recorte presupuestario fueron en gobiernos en el que usted en la Asamblea apoyó. Y recordar que usted es candidato del gobierno que despidió a miles de médicos en pandemia. Así que, ¿cuánta vergüenza debe sentir su mamá actualmente? Y le doy el último mensaje. Recordar que los médicos somos profesionales, salvamos vidas. Es que las críticas siguen. La escena política ecuatoriana se encuentra en efervescencia tras los polémicos comentarios del candidato Daniel Noboa hacia el gremio médico. Las declaraciones tachadas de ignorantes y discriminatorias por diversos sectores han desatado una ola de indignación entre la comunidad médica y la población en general. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a acreditar por medio del Ministerio de Salud Pública a todos los doctores que quieran verdaderamente trabajar y atender. Hoy en día es una mafia del sindicato de doctores y de esa manera no hay suficientes doctores para atender a la gente. Le dicen, bueno, no va a buscar un turno, le dicen, venga en 3 meses. Daniel Noboa, quien cuenta con el respaldo de Guillermo Lasso y es patrocinado a la presidencia de la República por el expresidente traidor Lenín Moreno, ha sido el blanco de críticas en los últimos días. Voces acusan al candidato de carecer de sensibilidad y de desconocer la labor esencial que los médicos han desempeñado, especialmente durante la reciente pasada crisis sanitaria. Un médico cuya identidad no ha sido revelada decidió responder directamente a Noboa, elevando el tono del debate en un video que ha circulado ampliamente en redes sociales. El profesional de la salud le canta las verdades, exponiendo con datos y experiencia de primera mano la realidad y los desafíos que enfrenta día a día los médicos en el país. Que el paciente sea atendido y que damos turnos en 3 a 6 meses. A todos los doctores que quieran verdaderamente trabajar y atender. Hoy en día es una mafia del sindicato de doctores. Hoy en día es una mafia del sindicato de doctores. Hoy en día es una mafia del sindicato de doctores. Y de esa manera no hay suficientes doctores para atender a la gente. Le dicen, bueno, no va a buscar un turno y le dicen, venga en 3 meses. ¡Qué barbaridad! En verdad, da mucha pena. Y le recuerdo algo, señor candidato. Su mamá también es doctora. Eso quiere decir que tu mamá también entra dentro de ese saco. Tanto desconocimiento suyo hacia el Sistema Nacional de Salud, hacia el Ministerio de Salud Pública, desconocimiento de su estructura organizacional y de su modelo de gestión, al decir que los médicos son los encargados de dar los turnos, cuando la falta de profesionales, tanto médicos generales, médicos residentes, médicos especialistas, la falta... Las reacciones no se hicieron esperar. Ciudadanos, colegas, médicos y otras personalidades han aplaudido la valentía del médico y se han sumado al repudio contra las palabras de Noboa. La indignación se extiende más allá de la comunidad médica, llegando a diversos rincones de la sociedad ecuatoriana que ven en estos comentarios un reflejo de la desconexión entre ciertos políticos y la realidad nacional. En resumen, hasta el momento el equipo de campaña de Noboa no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las críticas. Sin embargo, el clima político se tensa mientras se espera una rectificación o aclaración por parte del candidato. En un país que ha sufrido profundamente por la pandemia y en el que el personal médico ha jugado un papel crucial, declaraciones de esta naturaleza no solo resaltan la necesidad de un discurso político informado y respetuoso, sino también de reconocer y valorar a quienes han estado en primera línea, salvando vidas. Augusto Tandazo cuestiona propuestas de Noboa y Abad en Punto Noticias. El binomio presidencial respaldado por Moreno y Lasso enfrenta críticas del reconocido analista político. Cuando un candidato comienza a hacer propuestas que no tienen piso porque no hay dinero y no va a haber dinero.
y comienza a portarse como que fuera parte de la feria regalona, es porque sabe que está cayendo estrepitosamente en sus propuestas y en la elección presidencial. Entonces, por eso lo hace. Entonces, no es que lo hace de loco, porque si él estaría bien en las encuestas, y en las encuestas reales, no en las que se arman así tras bastidores, si él estaría bien, no estaría proponiendo esto, primera cosa. Segundo, el riesgo de la dolarización. ¿Quiénes son los que todos los días se ruchan la dolarización? Los exportadores. Porque para los exportadores es la bendición, es la lotería que el Ecuador se desdolarice. Porque al desdolarizarse, ellos van a recibir en dólares, en yenes o en euros, en yuanes o en euros, van a recibir el precio de sus exportaciones. Y obviamente van a venir acá y en moneda nacional que desde el primer día se dispararía en una devaluación constante. Entonces ellos tienen mucho más plata como para comprárselo al país. ¿Y quién es el principal grupo exportador bananero del Ecuador? Es el grupo Noboa. Entonces, ¿quiénes son los que tienen interés real, cierto, de que se devalúe, de que se cambie el dólar? Son los grupos exportadores, primera cosa. Segundo lugar, ofrece en el tema del embarazo. Es un tema tan que viene de la fisiología, que viene de la biología, que la mujer es la que se embaraza. Porque en el acto sexual participa el hombre y la mujer, no solamente participa la mujer. Es no entender la realidad de lo que pasa en nuestros países, y es un grosero. Pero otro tema que tengo que decirlo. La vicepresidenta, candidata a vicepresidenta de Noboa, lo que ha hecho es nada más destapar lo que han pensado como propuesta de gobierno. Y lo que está haciendo Noboa con su asesoramiento es tratar de disimular las cosas y decirlas de otra manera. Entonces tenemos que hacerle más caso a lo que dice Verónica Abad que a lo que dice Noboa. Verónica Abad dice que la educación pública va a desaparecer y que incluso la infraestructura la van a pasar a los docentes de la educación privada. Y que el gobierno debe ser limitado, que el Estado debe ser limitado y el gobierno limitado de ponerle límites y no meterse en la parte económica. Es lo que se llama un Estado mínimo dentro de lo que es la propuesta neoliberal. El Estado está ahí para proteger a la sociedad. Entonces, esto, por mucho que Noboa salga a aclarar y a decir cosas, lo que está escrito en el plan de gobierno de él, que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, él no lo puede cambiar. Y ahí dice textualmente que se va a modificar la edad de la jubilación. Eso no lo puede cambiar y está en el plan de gobierno, por mucho que diga que sí, que no. En una reciente intervención en el programa Punto Noticias, el reconocido analista político Augusto Tandazo no dudó en expresar su escepticismo frente a las propuestas presentadas por el binomio presidencial conformado por Daniel Noboa y Verónica Abad, quienes cuentan con el respaldo de Lenín Moreno y Guillermo Lasso a las presidenciales de la segunda vuelta. Es que Tandazo, conocido por su aguda visión y análisis en la esfera política ecuatoriana, argumentó que la presentación de propuestas sin fundamentos sólidos suele ser una señal de debilidad en una campaña. Cuando un candidato empieza a hacer propuestas sin piso, es porque sabe que está cayendo estrepitosamente, sentenció durante la emisión. La crítica de Tandazo en un momento en el que el binomio Noboa-Abad ha enfrentado cierto escepticismo y cuestionamiento por parte de diferentes sectores de la sociedad, quienes demandan claridad y concreción en las soluciones a los problemas que aquejan el país. Y lo que está haciendo Noboa con su asesoramiento es tratar de disimular las cosas y decirlas de otra manera. Entonces tenemos que hacerle más caso a lo que dice Verónica Abad que a lo que dice Noboa. Verónica Abad dice que la educación pública va a desaparecer y que incluso la infraestructura la van a pasar a los docentes de la educación privada. Y que el gobierno debe ser limitado, que el Estado debe ser limitado y el gobierno limitado de ponerle límites y no meterse en la parte económica. Es lo que se llama un Estado mínimo dentro de lo que es la propuesta neoliberal. El Estado está ahí para proteger a la sociedad. Entonces, esto, por mucho que Noboa salga a aclarar y a decir cosas, lo que está escrito en el plan de gobierno de él, que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, él no lo puede cambiar. Y ahí dice textualmente que se va a modificar la edad de la jubilación. Eso no lo puede cambiar y está en el plan de gobierno, por mucho que diga que sí, que no. Mientras tanto, algunos consideran las palabras de Tandazo como una evaluación objetiva de la situación actual de la campaña del binomio. Otros creen que se trata de una visión sesgada
que no toma en cuenta el panorama político completo. En resumen, hasta el momento ni Daniel Noboa ni Verónica Abad han emitido comentarios sobre las declaraciones de Augusto Tandazo. Sin embargo, el escenario político se tensa a medida que se acercan las elecciones y los candidatos se enfrentan al escrutinio público. La atención está puesta en cómo el binomio responderá a estas críticas y si serán capaces de consolidar y fortalecer su propuesta frente a los votantes ecuatorianos en las próximas semanas. Por ahora, queda claro que la carrera presidencial en Ecuador sigue siendo impredecible y altamente competitiva. Pero veamos quién tiene la razón. Y para eso tenemos que esperar a que se den las elecciones. Obviamente, el pueblo sabe que tiene elegido a una mujer que habla con el corazón en la mano y que conoce lo que atraviesa el país. Angélica Porras alza la voz contra supuestas maniobras gubernamentales en el Consejo de Participación Ciudadana. La destacada analista política y jurídica alerta sobre posibles intentos de manipulación del órgano por parte del gobierno. La indiferencia nos hace cómplices de la tragedia que vive la patria. Con estas contundentes palabras expresó Rafael Correa en su cuenta de Twitter al rescatar el video de Angélica Porras. La respetada analista y jurídica Angélica Porras ha encendido las alarmas en el panorama político ecuatoriano. A través de un manifiesto de redes sociales, Porras ha denunciado lo que percibe como intentos del gobierno de controlar, manipular al Consejo de Participación Ciudadana, un ente esencial en la construcción de la democracia participativa del país. ¿Qué pasa entre la Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En el 2019, la Corte Constitucional emitió un dictamen que legaliza y legitima las decisiones del Consejo de Participación Transitorio y le prohíbe al nuevo Consejo de Participación revisar, cambiar las decisiones del Consejo Transitorio. En la actualidad, un juez de Manabí le ordena al Consejo de Participación que abra una veeduría ciudadana. ¿Para qué? Para que analice, estudie y, si es necesario, se queje de lo que hizo el Consejo de Participación Transitorio. Al mismo tiempo, la fiscal general del Estado se queja por las denuncias de plagio en su tesis y un artículo científico que hicimos nosotros. La Corte Constitucional inicia de oficio el seguimiento del dictamen 2 e inclusive amenaza con la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana actual. La Corte está equivocada. En primer lugar, el dictamen 2, que de por sí ya es inconstitucional porque no se puede prohibir revisar los actos de ninguna autoridad, nunca jamás ese dictamen restringe los derechos de participación de la ciudadanía. Una veeduría es eso, la participación ciudadana para revisar los actos del poder político y del poder público. En segundo lugar, la Corte está equivocada porque 6 de sus 9 miembros fueron electos, designados por el Consejo de Participación Transitorio. Es decir, tienen intereses directos y no pueden ser jueces de su propia causa. Lo correcto éticamente es que se hagan a un lado y asuman las funciones los jueces alternos. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que hay un trasfondo político en esto. ¿Por qué? Porque la fiscal le pidió a la Corte que revise las denuncias que presentamos nosotros ante el Consejo de Participación y ante el Consejo de la Judicatura. Y la Corte Constitucional solamente ha tomado en cuenta lo del Consejo de Participación, demostrando que seguramente lo que quiere es la cabeza de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual. Según la analista, existirían movimientos encaminados a persuadir o presionar a los miembros del Consejo. Estas acciones, de ser confirmadas, pondrían en riesgo la independencia y autonomía del órgano, cuyo papel es fundamental para garantizar la participación ciudadana en asuntos de interés público y en la toma de decisiones que afecten al país. El manifiesto de Porras ha generado ondas de choque en diversos sectores de la sociedad, instando a debates y discusiones sobre el Estado de Derecho en Ecuador, la posibilidad de que estén socavando las bases democráticas del país ha suscitado preocupación entre activistas, académicos y otros actores políticos, quienes han resaltado la importancia de mantener vigilancia constante
sobre las acciones del gobierno en relación con entes autónomos y de control, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Corte Constitucional inicia de oficio el seguimiento del dictamen 2 e inclusive amenaza con la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana actual. La Corte está equivocada. En primer lugar, el dictamen 2, que de por sí ya es inconstitucional porque no se puede prohibir revisar los actos de ninguna autoridad, nunca jamás ese dictamen restringe los derechos de participación de la ciudadanía. Una veeduría es eso, la participación ciudadana para revisar los actos del poder político y del poder público. En segundo lugar, la Corte está equivocada porque 6 de sus 9 miembros fueron electos designados por el Consejo de Participación Transitorio. Es decir, tienen intereses directos y no pueden ser jueces de su propia causa. Lo correcto éticamente es que se hagan a un lado y asuman las funciones los jueces alternos. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que hay un trasfondo político en esto. ¿Por qué? Porque la fiscal le pidió a la Corte que revise las denuncias que presentamos nosotros ante el Consejo de Participación y ante el Consejo de la Judicatura. Y la Corte Constitucional solamente ha tomado en cuenta lo del Consejo de Participación, demostrando que seguramente lo que quiere es la cabeza de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual. Pues allí Angélica Porra nos hace notar que yo como ciudadano, obviamente, y lo hemos dicho muchas veces en el canal, sí puedo pues pedir que se investigue pues al Trujillato. ¿Quién les ha dicho que un candado constitucional les da la facultad de hacer lo que les da la gana? En un país democrático eso no puede suceder. Así es que asustados los veo. En resumen, hasta el momento, el gobierno no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Angélica Porras. Sin embargo, se espera que en los próximos días, dada la magnitud de la acusación, se pronuncien al respecto. En este contexto de tensión y expectativa, el llamado de Porras resalta la importancia de la participación activa y vigilante de la ciudadanía para garantizar que las instituciones democráticas del país operen con transparencia, integridad y al servicio del bien común. Luisa González reafirma lazos internacionales y declara guerra al crimen organizado. La líder política anuncia la continuación de cooperación con potencias mundiales en asuntos de seguridad. Hay delincuencia común que está vinculada a desempleo y pobreza, pero hay crimen organizado que requiere de un trabajo en conjunto con otros países. Por eso le indico que hoy me reúno también con el embajador de Estados Unidos, que me he reunido con embajadores de la Unión Europea y aquellos que le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano cuando matan a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros ciudadanos. Les declararemos desde el Estado la guerra a ellos también, con fuerza, con capacidad, con tecnología. O sea, ¿usted le va a declarar la guerra a la delincuencia, a los carteles mexicanos y a los carteles colombianos? A la delincuencia que está en el país, que nos mata a la gente, que nos extorsiona. A los lobos, a los chone killer, a los bendies, a los choneros, a todos ellos les va a declarar usted la guerra. Mire, vamos a tomar el control del país. Como les digo, esto no se puede hacer solos, por eso estoy manteniendo ya las reuniones con otros países. El nivel de cooperación con Israel, Estados Unidos y Unión Europea va a mantenerse, va a continuar. Por supuesto que sí. Vamos a mantener la cooperación de todos los países con los que hemos venido trabajando. Eso no le va a gustar ni a Rusia ni a Venezuela, señora candidata. Mire, yo soy la presidenta Luisa González, es quien toma las decisiones en función de 18 millones de ecuatorianos. A quien le guste fuera del país no es lo que me preocupa las necesidades de ustedes, de los ecuatorianos. En la declaración que realiza ha resonado en los corredores del poder y las calles del Ecuador. Luisa González ha manifestado su firme compromiso de mantener la cooperación en materia de seguridad con Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Esta cooperación, que ha sido clave en diversas iniciativas y estrategias de seguridad, se presenta como uno de los pilares fundamentales en su agenda. Como les digo, esto no se puede hacer solos. Por eso estoy manteniendo ya las reuniones
con otros países. El nivel de cooperación con Israel, Estados Unidos y Unión Europea va a mantenerse, va a continuar. Por supuesto que sí. Vamos a mantener la cooperación de todos los países con los que hemos venido trabajando. Eso no le va a gustar ni a Rusia ni a Venezuela, señora candidata. Mire, yo soy la presidenta Luisa González, es quien toma las decisiones en función de 18 millones de ecuatorianos. A quien le guste fuera del país no es lo que me preocupa las necesidades de ustedes, de los ecuatorianos. Pero González no se detuvo allí. En una muestra de su postura decidida frente a las amenazas que enfrenta el país, anunció que declarará la guerra al crimen organizado. Esta declaración, aunque figurativa, evidencia una determinación clara de enfrentar frontalmente a las organizaciones criminales que operan en y fuera del territorio ecuatoriano. El crimen organizado ha sido una preocupación constante para Ecuador, dadas las implicaciones que tiene en materia de seguridad, economía y estabilidad social. Las redes de narcotráfico, tráfico de personas y otras formas de crimen transnacional han desafiado a las autoridades durante muchos años. La postura de González refleja la urgencia de abordar este problema con nuevas estrategias y una cooperación internacional robusta. El anuncio ha sido recibido con reacciones variadas. Mientras algunos sectores aplauden la decisión de fortalecer los lazos internacionales y enfrentar al crimen con firmeza, otros abogan por conocer detalles más específicos de las medidas que se implementarán, asegurando que no se comprometa la soberanía del país o los derechos de los ciudadanos. En resumen, sin duda, las próximas semanas serán cruciales para entender el alcance y las implicaciones de estas declaraciones. La ciudadanía y la comunidad internacional estarán atentos a las acciones y políticas que se desprendan de esta firme postura anunciada por Luisa González. Pero en lo personal, lo que más me preocupa es que el crimen organizado esté apuntando hacia Luisa González. Que Dios la proteja, porque realmente en el Ecuador no hay seguridad. Las políticas de seguridad las destruyó Moreno y Lasso. Leonidas Issa advierte sobre consecuencias de apoyo de ciertos indígenas a Noboa. En una reciente entrevista con el programa Ingobernables, el líder indígena Leonidas Issa expresó su preocupación sobre las consecuencias del apoyo de ciertos grupos indígenas al candidato Daniel Noboa. Sus declaraciones han generado un debate sobre la división dentro del movimiento indígena ecuatoriano y las implicaciones políticas de este apoyo. Durante la entrevista, Issa manifestó su inquietud y remordimiento por lo que considera un respaldo injustificado a Noboa por parte de algunos indígenas. Lo peor de todo, que me remuerde la conciencia, hermanos indígenas, por el odio al correísmo, sentados sabiendo que vamos a luchar frente a quienes nos van a acabar, afirmó Leonidas Issa. Issa, quien es conocido por su liderazgo en las protestas indígenas y sociales en Ecuador, destacó la importancia de la unidad dentro del movimiento indígena y expresó su preocupación por la fragmentación que podría debilitar su capacidad de influir en las decisiones políticas del país. Que hicieron en Canadá prácticamente es participante de la minería a gran escala. Entonces, yo de presidente voy, en este caso, ¿no es cierto?, instalando el discurso que vamos a suplantar el recurso que no sale ahora ya del Yasuní para beneficiar a quién, para beneficiarse a ellos mismos. Dios mío, santo. Pero eso está así. Por ello digo, hermanos, oiga, no se puede quedar. Cuando tuvimos que luchar con toda la soltura, lo hicimos. Cuando estaban quitando la casa de la CONAI en el correísmo, yo me puse de frente. Pero no voy a quedar en eso. Claro. Tenemos que dar un salto cualitativo. Ahora, esto es la realidad. Nos van a arrasar con nuestros territorios y quedamos en la moda y en la novelería. Las declaraciones de Issa han generado un intenso debate en la opinión pública ecuatoriana, con algunos sectores que respaldan su llamado a la unidad
y otros que defienden el derecho de los indígenas a tomar decisiones políticas independientes. La elección presidencial en Ecuador se ha vuelto cada vez más polarizada, con diferentes actores políticos buscando el respaldo de diversos grupos sociales. En conclusión, la entrevista de Leonidas Issa resalta la complejidad de las dinámicas políticas en Ecuador y la importancia del movimiento indígena como un actor clave en la toma de decisiones. Las próximas elecciones presidenciales serán un indicador importante de cómo estas divisiones y alianzas afectarán el futuro político del país. A medida que se acercan las elecciones, la atención se centra en cómo los indígenas y otros grupos influirán en el resultado electoral y si la unidad prevalecerá como un principio fundamental en la política ecuatoriana. Poder transformador de las políticas públicas, un compromiso con el bienestar social. En un mundo donde el ruido de la política a veces eclipsa la esencia del servicio público, es fundamental recordar la razón de su existencia: servir a la sociedad. Las políticas públicas, cuando se diseñan y aplican con eficacia, tienen el potencial de cambiar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas. En este contexto, Luisa González reflexiona sobre la importancia del sector público como motor del cambio social, la creación y ejecución de políticas públicas efectivas son elementos cruciales para el funcionamiento exitoso de cualquier gobierno. Estas políticas abarcan una amplia variedad de áreas, desde la salud, escuchen bien, desde la salud y la educación hasta la seguridad y el bienestar social. ¿En qué momento le llama la atención a usted la política? Bueno, yo empecé a trabajar con el presidente Correa en febrero del 2008 en el gobierno y yo trabajaba en el sector privado. Luego siempre me pedía a mi ex jefe que regrese. Me decía, yo te duplico el sueldo, vuelve. Y yo decía, es que tú no me puedes dar lo que yo acá recibo. Y me decía, pero si recibes maltrato, no descansas, eres esclava. Yo decía, lo que yo recibo es algo que me llena el alma, que es la sonrisa de los niños cuando inauguras una escuela. La sonrisa de una persona cuando se salva porque tuvo medicinas, hospitales, el ver que tienes carreteras y te transportas seguro, el ver que tienes una beca y que no es tu parte económica la que determina si tú sales o no adelante, sino tu capacidad, porque el Estado te da las oportunidades de educación pública de calidad y gratuita. El ver eso a mí me llena el alma. ¿Pero siempre le llamó la atención la política? No, vengo de una familia de políticos, sí, pero eso no me llamó la atención. De hecho, yo nunca pensé terminar en el sector público, pero luego me enamoré de la función pública. O sea, yo no me veo en el sector privado, me encanta lo que es el sector público, porque tú con una política pública tú impactas a millones de personas y le puedes cambiar el destino, le puedes cambiar la vida. Una persona que tiene una enfermedad de cáncer y que no tiene acceso a salud porque no tiene los recursos económicos, está condenada a morir. Pero si tu política pública dice que la salud es pública, de calidad y gratuita, y tú garantizas el acceso a eso, ese padre, ese hermano, ese hijo va a seguir viviendo. Y la familia, que para mí es lo más sagrado, va a estar bien porque su padre está ahí, porque está vivo, porque está sano. Eso es lo que tú logras con lo que es las políticas públicas. ¿Se siente cómoda en la función pública? Me imagino que sí, porque será subsecretaria nacional de Administración Pública, ministra de Trabajo encargada, subsecretaria general de la Administración Pública, secretaria general del Despacho Presidencial con Rafael Correa, subsecretaria de Agenda Presidencial, ministra de Turismo encargada, viceministra de Gestión Turística, ha sido cónsul, vicecónsul, bueno, ha ocupado bastantes cargos, ¿no? Sí, eso me permite. Largo currículum. Sí, conozco básicamente todos los sectores del sector público, porque bueno, fui la jefa del gabinete ministerial, la jefa de los ministros. Entonces, previo a las reuniones con el presidente Correa, yo filtraba las reuniones donde se analizaba la política que se iba a tomar, los recursos que ibas a otorgar, en cuánto tiempo lo ibas a hacer. Entonces te da una visión global del Estado
Y luego también hacía el seguimiento, ¿no? Si a mí me decían en junio está la unidad educativa del milenio lista, pues tenía que estar lista. Yo ya meses antes, yo ya iba haciendo el avance de gestión, la medición, tenía equipos para eso, ¿no? A mí me apasiona el sector. Y no es fácil, no. el sector público, y hay que tener experiencia, por supuesto. Hay que tener la experiencia. Si no lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, la improvisación nos causa muchos problemas. La improvisación nos causa la situación en la que estamos viviendo. ¿Usted cree que tiene ya la experiencia suficiente como para ser presidente del Ecuador? Si no lo supiera, no hubiera aceptado este reto. Yo sé que ¿Por qué aceptó? Porque te voy a dar el contexto completo. El día que yo decidí aceptar este reto fue el día que vi el asesinato de una madre en Manta, afuera de una funeraria, y el niño, su hijo, lloraba junto al cadáver de la madre y le gritaba: no me dejes, que sin ti no puedo nada. No paré de llorar, y yo ese momento sentí en mi corazón y dije: yo puedo transformar esto, yo sé cómo cambiar mi país. Sería irresponsable de mi parte que yo no asuma este reto cuando el país requiere trabajo urgente, capacitado, con conocimiento, con fortaleza, con determinación. En un gobierno de 1 año y medio, tú requieres experiencia para ir a trabajar rapidísimo y lograr que esas políticas públicas, que ese presupuesto que se necesita, que esas acciones que los ciudadanos requieren para salir adelante sean hechas de forma inmediata. Y eso solo te da el conocimiento y la experiencia. Conocimiento de las necesidades de la gente y experiencia y conocimiento en cómo elevar esas necesidades a política pública y gestionar el Estado. Y eso lo tengo yo, como Luisa González, como Revolución Ciudadana, porque somos un equipo también, y es algo que nos mueve a estar aquí. Nosotros somos un proyecto de país, un proyecto de patria, y dentro de este contexto, llamar a la unidad. Cristian, hay mucho odio. Demasiado. Discurso de odio. Yo les digo siempre a la gente: no vaya a pelearse en la familia, y peor por política, no se pelee por nada, la familia es la familia. Pero extiende eso, la sociedad, extiende eso al país, peleándonos entre nosotros. ¿Acaso tú, la persona que me está escuchando, y yo, no tenemos el mismo problema cuando salimos a la calle? ¿Quién le propuso ser candidata a la presidencia de la República? Bueno, tras una reunión de buró, el buró lo deliberó. En un inicio me dijeron: estás considerada, no se sabe si para vicepresidencia, para presidencia, pero también hay muchas otras personas que se están evaluando. Y finalmente me dijeron: ¿sabes qué, Luisa? Vas tú. No me acuerdo exactamente quién fue. ¿Y cuál fue su reacción, Luisa? La verdad, mi reacción fue ponerme de rodillas delante de Dios y decirle: Señor, dame sabiduría, dame fortaleza para hacer bien el trabajo que viene, porque claro, yo no me proyectaba a una candidatura, sino a que vamos a ganar la presidencia para sacar adelante este país. Es un reto demasiado importante. Su primer acercamiento con Rafael Correa, ¿fue un carnaval de Guaranda, donde usted se queda impactada por la presencia de Rafael Correa? No. ¿Fue ahí o no? ¿O cuándo fue? Fue en el mercado de Riobamba. ¿En el mercado de Riobamba? En el mercado de Riobamba. ¿Qué hacía usted ahí? Yo trabajaba en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. ¿Ya? Y viajamos con el comandante y lo vi. Y yo dije, wow, este hombre, voy a ser honesta, lo que yo pensé en ese momento, fue como que vi un hombre que tenía la gracia de Dios con él. Y yo regresé. Qué carisma, ¿no? Sí. Es innegable, sí. El carisma de Rafael Correa. Y yo le dije a mi mamá, yo recuerdo que yo regresé y le dije: mamá, nadie va a poder tocar a ese hombre. No lo van a derrumbar, a tumbar como se hacía, porque veníamos de 10 años de tumbar presidentes cada año y medio, más o menos, ¿no? Entonces yo dije: a este no, este va a acabar su periodo. Lo que nunca me imaginé es que yo iba a terminar trabajando ahí con él. ¿Nunca se imaginó? No, nunca me imaginé. De hecho, en esa época yo tenía otro trabajo, de ahí ya estaba yo trabajando en el sector privado, renuncié y empecé a buscar trabajo, y alguien me dijo: mira, en el gobierno de Correa hay una subsecretaría de comunicación, una cosa que están recién creando y necesitan personal. Y yo estaba haciendo una maestría en gerencia, entonces me dicen: para que les ayudes a organizar, ¿no? Y le dije: pues perfecto. Fui a dejar mi hoja de vida y me contrataron. Y empecé a trabajar ahí. Es lo que antes era la SECOM. Habían 2 camarógrafos, 2 fotógrafos. ¿Es muy cercana hasta ahora su relación con Correa? Por supuesto, sí, es muy cercana. ¿Es incondicional usted a Rafael Correa? Yo soy
parte de este proyecto, respeto profundamente y admiro con todo al presidente Rafael Correa. Transformó mi patria, transformó mi provincia. Manabí no tenía ni carretera siquiera. Las obras, las escuelas en mi cantón, en Chone, había una escuela que era el piso de tierra, las paredes de caña, los niños sucios. Hoy día ahí hay una escuela, una unidad educativa del milenio. ¿De ganar quién gobernaría? ¿Luisa González o Rafael Correa? Siempre me hacen esa pregunta. Y ¿sabes qué? Yo te voy a decir honestamente, a veces ya me molesta. ¿Sabes por qué? Porque ¿por qué no le preguntan, por ejemplo, a Daniel si va a gobernar Lenín Moreno o si va a gobernar el primo de Moreno? Porque los partidos de él son del primo de Moreno y de Lenín Moreno. Pero a Luisa González se le preguntan si va a gobernar Correa, ¿no? Pero sin duda tendría bastante injerencia. Te digo que es un asesor, va a ser mi asesor, es el líder de la Revolución Ciudadana, por supuesto, y Rafael Correa va a ser mi asesor. Lo escucharé como lo escucho en la campaña. Pero si tú hablas... ¿Están en contacto todos los días, Luisa? No todos los días, pero te digo algo, si tú escucharas el entorno, ¿no? El presidente Correa siempre dice, se hace lo que Luisa dice. En mi campaña, ¿así? Se hace lo que yo digo. Porque generalmente he sabido que más se hace lo que Rafael Correa dice y quiere. Primero partimos del respeto. Si Luisa González fue escogida para conducir el país, como candidata para conducir el país desde la presidencia de la República, es porque es una persona que tiene carácter. Es una persona que va a saber coordinar y manejar y dirigir un gabinete y desde ahí la política pública que impacta 18 millones de ecuatorianos. ¿Y ha pensado ya quiénes le podrían acompañar si usted llega a ganar el próximo 15 de octubre? Sí, tengo algunas personas que las tengo en mente y que no se las voy a decir. Cuénteme al menos unas 2, 3. No le voy a decir nada. Pero bueno, ustedes son muy organizados en eso. Me imagino que ya lo tienen previsto. Lo tengo previsto en áreas muy estratégicas, fundamentales. No tenemos tiempo que perder. Y el trabajo va a ser en equipo, eso es fundamental. La gente ya me conoce, por suerte, y saben que el que no me responde y no me da resultados, muchas gracias, a un lado, ¿no? Entonces, quien acepta trabajar con Luisa González sabe cuál es mi ritmo, sabe que trabajo 16 horas diarias, que si no duermo, no duermo, y sigo... Parecido a Rafael Correa, entonces. Sí, tengo el... Cuando se implementan con cuidado y consideración, las políticas públicas pueden transformar comunidades enteras y empoderar a las personas. Un ejemplo palpable de cómo las políticas públicas pueden cambiar vidas en el sistema de atención médica universal. En países donde se ha implementado con éxito, este enfoque garantiza que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a una atención médica de calidad. Esto no solo salva vidas, sino que también alivia la carga económica que las enfermedades pueden imponer a las familias, sobre todo a las de escasos recursos económicos. La educación es otro ámbito en la que las políticas públicas pueden tener un impacto duradero. Inversiones en educación temprana, acceso igualitario a oportunidades educativas y apoyo a estudiantes con necesidades especiales son ejemplos de políticas que pueden nivelar el campo de juego y empoderar a las generaciones futuras. La seguridad pública es otra área en la que las políticas pueden hacer una gran diferencia. La implementación de políticas efectivas de prevención del delito y la promoción de la cooperación entre la comunidad y las fuerzas del orden pueden reducir la criminalidad y mejorar la calidad de vida en áreas afectadas por la violencia. En última instancia, el servicio público es una vocación que busca mejorar la vida de las personas y garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades y acceso a servicios esenciales. Los servidores públicos, desde funcionarios electos hasta burócratas de base, desempeñan un papel crucial en la formulación y ejecución de políticas que cambian vidas.
En conclusión, en tiempos en los que la política a menudo parece estar dominada por la polarización y el conflicto, es fundamental recordar que la esencia del sector público es servir y mejorar la sociedad. Al mantener este enfoque en mente y trabajar juntos para desarrollar y aplicar políticas efectivas, podemos lograr un impacto positivo real en las vidas de nuestras comunidades y construir un futuro más prometedor para todos. La reflexión de Luisa González resalta la importancia de este compromiso y nos recuerda que el servicio público es un pilar fundamental del bienestar social. El ver que tienes una beca. Atención Ecuador, Lasso prevé crisis si triunfa la candidata Luisa González. En una declaración pronunciada durante una entrevista en NTN 24, el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, emitió un fuerte mensaje sobre lo que anticipa en caso de una posible victoria de Luisa González, candidata de la coalición política Revolución Ciudadana, en las elecciones presidenciales programadas para el próximo 15 de octubre. Lasso afirmó con firmeza: volverán a robar, volverán a atacar a la prensa, volverán a atacar a los ecuatorianos, en referencia a un escenario hipotético en el que la candidata González se convierta en la nueva líder del país. Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, aún no ha respondido directamente a los comentarios de Lasso, pero su equipo de campaña ha enfocado sus esfuerzos en presentar propuestas y visiones para el futuro del Ecuador. Pero yo sí le voy a responder a este señor que ya con un bastón no puede más sino medio caminar. Señor Lasso, le pregunto, ¿qué carajo hizo usted por este país? Usted y Moreno son los culpables de lo que tenemos hoy. No le eche la culpa a la nueva presidenta del Ecuador, a la que usted tiene que respetar. Y no se lo va a perseguir, señor Lasso. Se le va a hacer justicia, porque usted le debe mucho al Ecuador desde los años 99, se lo recuerdo, para que tenga presente, Lasso, que usted fracasó, que usted como Noboa quieren seguir en el poder para hacer lo que les da la gana. Me da pena, este comentario de Lasso ha crecido la tensión en la campaña electoral y la importancia que se le atribuye en las próximas elecciones al futuro del Ecuador. Ya basta, Lasso, váyase a descansar. Por eso fue que usted llamó a muerte cruzada, porque sabía que por su negligencia y su ineptitud iba a ser destituido. Deje de hacer el ridículo en el país. ¿Teme usted el retorno del correísmo al gobierno? Yo creo que lo que vivió el Ecuador desde el año 2007 a 2017 presentó suficientes razones como para que una sociedad no opte por un sistema totalitario, corrupto y corruptor. ¿Y eso es lo que representa Luisa González? Eso es lo que representan ellos cuando dicen lo volveremos a hacer, es decir, volverán a robar, volverán a atacar a la prensa, volverán a atacar a los ecuatorianos, volverán a pegarle a un dirigente indígena como fue el caso de Lourdes Escriván o de Yacu Pérez. Eso no queremos para el Ecuador. Mire usted, en 28 meses de gobierno yo logré derogar la ley Mordaza, que tenía prácticamente atado a los medios de comunicación del Ecuador. Y tenemos hoy una ley elaborada sobre los principios de respeto a la libertad de expresión en el campo internacional. Hemos logrado algo importante. Esos avances no queremos retroceder en el Ecuador. Presidente, termino y le pregunto por su... En conclusión, con solo semanas antes de los comicios, la atención nacional e internacional se encuentran en la contienda y en cómo se desarrollarán los acontecimientos en el proceso electoral. Los ecuatorianos esperan que la votación transcurra de manera pacífica y que el resultado refleje la voluntad de la ciudadanía. Nunca más un Guillermo Lasso en el país, nunca más un Daniel Noboa en el país, nunca más ecuatorianos un Lenín Moreno en el Ecuador. A la patria la destrozaron
los neoliberales miserables. Ya basta.